Si alguien quiere aferrarse a algo, deberá aferrarse a eso. El cambio y los problemas que vienen con él son aquello que define nuestra realidad. Pero hay personas que no cambian. Más concretamente, dos tipos de personas. Los que deciden provocar a la existencia, negar sus normas y sufrir a costa de su supervivencia. Y los que apuestan por mantenerse con vida. Los que consumen y los que se consumen. Pero como he dicho, lo que define nuestra realidad es el cambio y los problemas que trae. Y contra eso, estamos todos vendidos. Este es Miguel. Miguel es lo que podríamos llamar un suicidado de la sociedad, un porreta de los de antes, un tirado de ley. La clase de tío al que le gusta vivir su vida de la forma más libre posible, sin ataduras, sin venderse a la frustración. Vamos, un aprendiz del placer cuyo principal objetivo en la vida, de tener alguno, sería el de agotar sus posibilidades con la esperanza de encontrar una nueva excusa para consumirse. Ello no le impide tampoco ser una persona elevada, no. Miguel es un tipo de conversación abierta, un bohemio sabelotodo, que descubrió hace tiempo que la mejor forma de justificar su degradación era resultar interesante. Y como un bonobo salido, toda esa fachada está igualmente destinada, oh sí, al más antiguo de los impulsos, satisfacer su deseo sexual. Soy consciente de lo que este modo de vida puede hacerme, pero sé lo que me hago, yo controlo. Al fin y al cabo es cierto lo que dicen, lo que no te mata te hace más fuerte. Por otro lado tenemos a Carlos. Carlos es un tipo ejemplar, un triunfador. Tiene un trabajo distinguido, no consume drogas ni alcohol, acude con regularidad al gimnasio, tiene una fabulosa casa de campo heredada y considera que su existencia está destinada a la familia, los críos y una vejez atómica, sexy y lo mejor llevada posible. Su cuerpo, como él mismo asegura, es un templo. En resumen, Carlos ha encomendado su vida a la salud, la moda y a un aspecto envidiable que lo haga digno del amor y el reconocimiento del mundo. Todos esos que van por la vida diciendo que no les importa su salud o su aspecto físico son unos mentirosos. Lo que pasa es que carecen de la destreza y la determinación de convertirse en quienes desearían ser. Yo soy mejor que ellos. Soy mi mejor versión. Ahora que ya conocemos a nuestros protagonistas, es imprescindible, para que ocurra algún cambio, la aparición de algún elemento inesperado. Un sujeto perturbador. Lo que se suele llamar un tercero en discordia. Y ya que son dos hombres los que ocupan nuestra ecuación, ¿quién mejor que una mujer para participar de este enredo? Aquí llega Cristina. Chica deportada, exitosa empresaria a pesar de su corta edad, una mujer poderosa e independiente por la que dos hombres se pelearían hasta morir en la arena de un coliseo como dos zánganos desesperados por la atención de su reina. En un mundo dominado por los hombres, una mujer ha de hacer lo que desee, cuando lo desee, sin pedir perdón ni permiso si quiere ser libre. Hay mujeres que no pueden, pero esas no me interesan. Sí, tal vez muchos piensen que tengo una visión egoísta, pero es que el egoísmo es lo que nos mantiene vivos. Para mí la pregunta nunca es ¿quién me lo va a permitir?, sino ¿quién va a detenerme?
distinguida, sexy. Cristina ha tenido las cosas claras desde el principio. Sus ambiciones solo son comparables a su capacidad para verlas resueltas. Y teniéndolo todo, belleza y cerebro, a esta reina solo le falta su rey. Un rey que necesita desesperadamente de esta espléndida reina para justificar su modo de vida y, sobre todo, la imagen que tiene de sí mismo. Bien, nada de esto tendría por qué resultar interesante. Tenemos un hombre exitoso, una mujer distinguida y un tipo de dudoso sentido de conservación. ¿Pero qué era lo que definía nuestra realidad? El cambio y los problemas que vienen con él, que nos siguen a todas partes como pulgas viciosas aferrándose a nuestra tranquilidad. Y da igual si uno es exitoso o tiene una salud de hierro que haría las delicias de saber vivir. Nada impide que todo pueda deshacerse con un chasquido. Cosas que pasan. La existencia es como un truco de magia. Miramos convencidos a un sitio cuando lo importante está ocurriendo en otro lugar. Carlos siempre ha creído que una salud de hierro, un buen trabajo y una firme ética personal eran las claves de una vida sin complicaciones. Desgraciadamente, Carlos, cegado por su vanidad, se ha olvidado de las cosas que pudiera llegar a desear la buena de Cristina, quien ha acabado por cansarse de su perfección. No obstante, tampoco podemos decir que Carlos se haya olvidado completamente de Cristina. De hecho, si no le ha prestado la suficiente atención es porque, al igual que parecía que el truco de magia estaba en la habitación de Miguel, con esa Cristina despampanante y su retorcido sentido del compromiso, Carlos lleva tiempo con los pensamientos enfocados en otro lugar. Y sí, Carlos está obsesionado con Cristina. Pero no por estar con ella, sino porque si su ejemplaridad, la exitosa imagen que ve en sí mismo, depende de su relación, desafortunadamente nuestros reflejos rara vez son fieles a la realidad. Y Carlos guarda un secreto. Algo que no tendría por qué tener importancia, pero que para Carlos es prueba suficiente de cómo, por mucho que uno quiera medir cada detalle, hay cosas frente a las que no podemos luchar. Parece que todo va tomando forma, ¿no? Ahora tenemos a un homosexual reprimido y cornudo, a una adúltera y a un porreta con suerte. Y aunque parezca el principio de un mal chiste, la verdad es que nos estamos acercando al meollo de nuestra historia. Carlos, quien ha decidido ir hoy un poco más tarde al gimnasio, no sabe que Miguel se ha mirado esta mañana en el espejo y se ha visto desmejorado. Su mal hábito de fumar y beber despreocupadamente le está pasando factura. Y por mucho que afirme que su aspecto es un apéndice de poca importancia para él, la aparición de Cristina en su vida le ha hecho replantearse las cosas. Por eso, ha mirado en su cartera. Y sin saber quién estaba allí, se ha apuntado al mismo gimnasio que, sorpresa, exacto, un obstinado Carlos que no tiene ni idea de lo que se le viene encima. Y es que no es ningún secreto
que en el vestuario de los gimnasios ocurran cosas inesperadas. Carlos, que lleva un rato pensando en llegar a casa y disfrutar de su pornografía favorita, no es consciente de la visión a la que está a punto de enfrentarse. Emulsiones químicas, neurotransmisores ansiosos por provocar en el espíritu una sensación de eternidad. Como si una transformación disolviera y recompusiera cada partícula de nuestro cuerpo, llenándonos de una rigidez cargada de radiaciones infecciosas para nuestro instinto de supervivencia. Vaya, una putada de lo más inoportuna. Y cómo negar la estrecha relación entre el amor y los impulsos. Esa necesidad que aflora en lo profundo de nuestro corazón cuando la mecánica de la atracción emocional se desliza brutalmente a la entrepierna, obligando a prodigarnos una sesión de amor propio. Y una vez más, los problemas se deslizan por la puerta. No, no es lo que parece. ¿Qué pasa? ¿Qué miras, pijo mierda? ¿Qué me has llamado, gilipollas?
¿Qué pasa? Miguel, ¿Sí? ¿quién era? Nada, un desgraciado que se ha debido de confundir. Vale, se ha acabado la cerveza. ¿No jodas? Vale, voy a por más. Lo que no te mata te hace más fuerte. Vaya, vaya. Parece que finalmente Miguel no lo tenía todo tan controlado como pensaba. Pero no hay que alarmarse. La mayoría de las personas son menos de lo que asumen. Son frágiles, flaquean con facilidad. En el mundo hay dos tipos de personas: los que consumen y los que se consumen. Pero es posible que lo único que exista de verdad, más que quienes somos o lo que nos sucede, sea nuestra respuesta a una sola pregunta. ¿Podemos enfrentarnos a nuestros problemas? El miedo ante la vida es aquello que condiciona la respuesta. Algunos pueden superar, otros solo encuentran soluciones salvajes. ¿Y vosotros? ¿Qué haríais?